ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Qué bien, hermanos. Es glorificar a nuestro Dios. Qué bendición lo que Dios nos permite. No me canso de decir que Dios siempre es bueno con nosotros y nos bendice en todo momento. A tanto que nos dio su vida. Nuestro Señor Jesús nos dio su vida. Dios permitió que su Hijo muriera por nosotros en una cruz. Y Él dio su vida por usted, por mí y por todos sus hijos. Alabanza número 200. Cantamos la última alabanza. Luego de esta alabanza vamos a dejar a nuestro hermano Jorge con la bendita palabra de nuestro Dios. Número 200 en nuestros finales. Mi vida di por ti. Número 200. Cantamos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que dejes tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don de Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Muy bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta acá el momento de las alabanzas y de la adoración con nuestros cantos a nuestro Dios. Vamos a escuchar la palabra, el mensaje que nuestro Dios nos trae con nuestro hermano Jorge Navidad. Que Dios nos bendiga.
Amén. Muchas gracias, familia Pérez, por estar junto con nosotros. Gracias. Gracias damos, hermanos, por este hermoso día que Él nos ha dado. Gracias a Dios que tenemos vida, tenemos salud, estamos con nuestra familia. Gracias a Dios porque ha sido compasivo, ha tenido compasión de cada uno de nosotros. ¿Sabe usted qué es la compasión? El diccionario define la compasión. Oiga, ¿cómo la define? Dice el diccionario: compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Una vez más, en el diccionario se define compasión como sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Hermanos, esa es la definición de compasión. Antes yo creía que la compasión era lo mismo que decir lástima. Sin embargo, son dos palabras completamente diferentes. Dos palabras diferentes. Compasión y lástima no son iguales. Lástima es cuando yo siento tristeza por ver a alguien que está sufriendo, pero no hago nada. Sin embargo, compasión lleva los dos elementos. Yo siento tristeza cuando veo a alguien sufrir, cuando veo su dolor, cuando veo su angustia, y yo doy el segundo paso, que es hago algo para aliviar ese dolor, para aliviar ese sufrimiento. Entonces, la compasión, hermanos, es ese sentimiento que nos mueve a hacer algo por las personas que están sufriendo. ¿Sabe que tenemos un Jesús compasivo? Tenemos un Jesús compasivo, hermanos. Fíjense que en la época de Cristo, unos 300 años antes de Cristo, apareció un filósofo griego llamado Zenón de Sitio en el 301 antes de Cristo, y se inventó una filosofía de vida que él le llamó estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica de la época antigua que perduró por muchos siglos, muchos siglos. Cuando Cristo vivía, el estoicismo tenía una influencia muy notoria, hermanos, en la gente de Palestina, en la gente romana, en todo el mundo del Imperio Romano. El estoicismo predominaba. ¿Pero qué es eso de estoicismo? Bueno, el estoicismo es una manera de vivir que le enseñaba a las personas a suprimir, hermanos, a controlar sus emociones, a controlar sus pasiones. ¿Por qué? Porque decían que las pasiones perturbaban la vida del hombre. Entonces, ellos creían que Dios era estoico. Es decir, ellos creían que Dios era apático, que Dios, hermanos, creía el estoicismo que Dios no tenía sentimientos, que a Dios no lo movía nada, hermanos. Nada, 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 nada. Entonces, ¿por qué ellos decían de esta manera? Vea, mira, decían, si una persona te puede hacer a ti que llores, que sufras, y si una persona puede hacer que tú rías, que tú estés feliz, que tengas gozo, entonces decían el estoicismo, esa persona tiene influencia sobre ti y es más grande que tú. ¿Sí? Así que decían, el estoicismo decía, no debemos dejarnos controlar por los sentimientos, por las emociones, porque ellas tienen una gran influencia en nosotros. Y si otro viene y me hace llorar, entonces él es más grande que yo. Si otro viene y me hace reír, él es más grande que yo.
Entonces yo debo de controlar a mí mismo mis emociones y no otro debe de controlármelas a mí, porque significaría que él es más grande que yo. Entonces la lógica del estoicismo era, yo no puedo hacer que Dios sienta compasión por mí, porque decían, bueno, ¿qué es lo más grande que hay en el universo? Es Dios, es Dios. Entonces, si yo puedo hacer que Dios llore por mí, entonces yo soy más grande que Él. Decía el estoicismo, si yo puedo hacer que Dios ría, que esté feliz, entonces yo soy más grande que Él. Y como no hay más grande, nada más grande que Dios, entonces Dios es estoico. Es decir, que a Dios es apático. Es decir, que Dios es incapaz de poder sentir lo que nosotros sentimos. Porque si algo lo conmueve a Él, mi dolor, mi angustia, mi sufrimiento, entonces yo soy más grande que Dios y eso no es posible. Vea esa filosofía de vida, hermano. Así que la gente llegó a pensar que Dios es un Dios que está lejano en el universo, un Dios que no se preocupa por nada, un Dios que mira al hombre sumido en la miseria y que no es capaz de conmoverse por eso. La gente llegó a pensar eso, llegó a creer que Dios era así, apático e insensible, antipático. A Dios, decían las personas, a Dios no lo podemos mover en sus sentimientos. Cuando sufrimos, cuando lloramos o cuando estamos alegres, no podemos hacer que Él también se sienta alegre. Hermano, eso era lo que predominaba en la época de Cristo. Yo quiero ponerles un video para que vean que Cristo es totalmente lo contrario, hermanos. Cristo es lo contrario. Vamos a verlo en un pequeñito video de unos 2 minutos. Vean, por favor. Vamos a darle volumen. Este video está basado en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Y de ahí es donde vamos a estar hablando en esta mañana de el Jesús compasivo. ¿Sí? Así se llama la lección de hoy, el Jesús compasivo. Y aquí lo vamos a ver en acción en este video. Son videos, hermanos, si ustedes algún día están interesados en ver videos de cómo pudo haber sido la escena bíblica, la escena donde Jesús levantó a un muerto, hermano. En YouTube hay un proyecto que se llama Lumo Project en español, donde están todas las escenas de los 4 evangelios. Así que si un día usted quiere verlo, pues ahí está. Y aquí vamos a poner esto en esta mañana. Tras esto se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó Madre, y comenzó a hablar.
se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Muy bien. Puede ver, hermano, qué compasivo es Jesús. Qué maravilloso Jesús. Qué compasivo. Ahí lo tenemos en acción. Ahí lo vimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 17. Quiero que abran su Biblia ahí, hermanos, si tienen su Biblia. Por favor. Vamos a estar hablando de eso en esta mañana. El Jesús compasivo. Contrario a la filosofía de los estoicos en la época del Nuevo Testamento, hermanos, en la época de Cristo, que decía, como repito, decía la filosofía estoica, que no podemos conmover a Dios. Dios no puede sentir compasión por el ser humano porque la compasión es cuando, como ya lo definimos, la compasión es cuando a mí me mueve mi corazón, cuando veo el dolor en otros, entonces yo hago algo para aliviar ese dolor. Me mueve a aliviar el dolor de los que sufren. Eso es la compasión. Entonces decía la gente, Dios no puede tener sentimientos por nosotros. Dios no nos puede amar cuando sufrimos. Dios no nos puede ayudar cuando estamos enfermos. Dios no nos puede ayudar cuando no tenemos comida. Dios no puede hacer nada porque Él es apático, Él no siente, Él no se conmueve ante el dolor humano. Sin embargo, eso no es cierto. Y lo vemos aquí obrando a Jesús, ¿sí? Porque Jesús es Dios. Y ya lo vamos a ver aquí obrando como Dios. Dice el versículo 11, Lucas 7, 11. Vea, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Jesús se va. Él acaba de sanar, si usted regresa antes, unos versículos atrás, él acaba de sanar al hijo de un centurión romano. Le acaba de dar sanidad, lo acaba de levantar también. Y dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Oiga, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno, oiga esa palabra, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Decían, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Decían, Dios ha venido a ayudarnos. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Decían. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Hermano, qué maravilloso Jesucristo. El Jesús compasivo que nosotros tenemos, hermanos, es maravilloso. En este episodio del Evangelio de Lucas, por lo menos podemos encontrar, hermanos, tres ideas principales. Tres ideas principales. La primera, hermanos, la primera,
es que el mundo está plagado de dolor y de sufrimiento. El mundo está sumergido en un ambiente de lágrimas, en un ambiente de penumbra. Jesús fue parte de este mundo al que vino y por eso sintió compasión de este mundo, porque este mundo, en primer lugar, está lleno de dolor, está lleno de sufrimiento, está lleno de tensiones, está lleno, hermanos, de caos, está lleno de caos. Eso es lo primero que notamos acá. Hermanos, en el mundo hay más o menos unos 7.500 millones de personas. 7.500 millones de personas. ¿Y saben qué tenemos en común todos los seres humanos? A pesar de que somos tan diferentes unos de otros, aunque dicen que en el mundo hay 7 caras parecidas. Sin embargo, la mayoría somos totalmente diferentes unos a otros. Hay chinos, los ojos chinitos, ¿verdad? Ojos chinitos, parecen que tienen una línea nada más. Hay gente que tiene los ojos grandes, grandototes. Hay gente que tiene pestañas grandes y colochas. Hay otros que no tenemos pestañas grandes y colochas, apenas si tenemos pestañas, ¿sí? Somos totalmente diferentes unos de otros. Nuestra sangre, por ejemplo, no todos tenemos el mismo tipo de sangre. Con esto de la pandemia que estamos viviendo, hermanos, los estudiosos han dicho que quienes tienen el tipo de sangre ORH positivo pueden sobrevivir con mayor facilidad al COVID-19. Quienes tienen un tipo de sangre complicada, hermano, que casi no es común, dicen, ellos tienen alta probabilidad de morir del COVID-19. Los seres humanos, por nuestras venas corre la misma sangre. Es roja, hermanos, es roja en diferentes tonos. Por nuestras venas corre la sangre. Pero somos diferentes ahí. Tipos diferentes de sangre. Pero ¿saben qué tenemos en común toda la humanidad? En lo que sí nos parecemos. ¿Qué tenemos en común los seres humanos? ¿Saben qué es? El dolor. El dolor. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Todos lloramos. De alguna manera lloramos. Todos, hermanos, experimentamos tener el corazón roto alguna vez en nuestra vida. Todos compartimos eso, los seres humanos. Entonces el dolor, el llanto, hermanos, el sufrimiento, la angustia, son parte del ser humano. Y eso es lo primero que vemos acá en la narración de Lucas. Una mujer que va saliendo de su ciudad, una mujer que va saliendo de su ciudad. Y Jesús que va entrando a la ciudad y se encuentran los dos. Cristo viene entrando a Naín y ella va saliendo de su pueblo Naín y van al entierro de su hijo. ¿Ve cómo el dolor invade el mundo? ¿Ve cómo el dolor, hermano, es parte del hombre? La muerte es parte de nosotros. La muerte es parte de nosotros. La muerte es parte de la vida del hombre. Dice el versículo 12. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto. Oiga, Cristo va entrando y el muerto que viene asomando. Pero dice, era hijo único de una madre viuda. Oh, hermano. ¿Se puede usted imaginar el dolor que había en el corazón de esta mujer? Ya había perdido a su esposo porque dice que era viuda. Había perdido a su esposo. Ya no tenía esposo. Se había quedado sola con su hijo. Y ahora lo único que tiene también se le es arrebatado por la muerte. Es como que la muerte, hermano, nos agarra
y nos reclama para ella. Y eso había hecho la muerte con este hijo de esta pobre mujer viuda. Le había arrebatado la esperanza, le había arrebatado, hermano, al hijo que amaba con todo su corazón. ¿Se pueden ustedes imaginar el dolor que había en el corazón de esta mujer? ¿Se puede usted imaginar el dolor que había en el corazón de esta madre que había perdido lo único que tenía? Qué roto estaba su corazón, hermano. Qué roto, qué roto. Y iba llorando, 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 iba desconsolada esta mujer. Lloraba, lloraba, lloraba. Y dice que la acompañaba un grupo grande de personas. Seguramente era una buena mujer, una buena vecina, ¿verdad? Una buena vecina, porque toda la gente que la quería iba con ella al entierro de su hijo, ¿sí? Toda la gente que la amaba, la quería, iba al entierro de su hijo. Iban a enterrar la esperanza que ella tenía en alguien. Hermano, el dolor es parte de la vida humana. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Hay un poeta llamado Percy Bysshe Shelley, en 1821, 3 meses después de que su mejor amigo, hermano, su mejor amigo, se llamaba John Keats, su mejor amigo, había muerto. A los 3 meses le llegaron a él a dar la noticia de que su mejor amigo había muerto. Entonces, esto pasó en 1821, y como él era poeta, hermanos, los poetas, ustedes saben que sacan los sentimientos desde adentro y los escriben en papel, ¿sí? Y entonces este hombre hizo se llama una elegía, es un poema bastante grande. Y parte de ese poema dice de la siguiente manera, hermanos. Mire cómo dice. Mientras los cielos estén azules y los campos verdes. Oiga, mientras los cielos estén azules y los campos verdes, la tarde introduzca a la noche y la noche espere a la mañana. ¿Qué pasa? Un mes seguirá a otro mes con dolor. Y un año a otro año con duelo. Oh, esto que escribió este poeta es lo que pasa todos los días, ¿sí? Mientras los cielos estén azules y los campos verdes, la tarde introduzca a la noche y la noche espere a la mañana. Dice, un mes seguirá a otro mes con dolor y un año a otro año con duelo. Significa entonces, hermano, para este poeta, Shelley, todos los meses están cargados de dolor y todos los años tenemos que esperar duelo de alguna manera. Eso es la vida, hermano. Y esto es lo que estamos viendo acá, que Cristo nos está recordando ahora, que nuestra vida, igual que la viuda de Nahum, está llena de dolor también. Experimentamos dolor, experimentamos lágrimas, experimentamos sufrimiento, desesperación, angustias, preocupaciones, afanes, hermanos. Experimentamos todo tipo de esos sentimientos encontrados en esta vida. Es parte de la vida el dolor. Y lo vemos acá. Cristo va entrando a la ciudad de Naín, al pueblo de Naín, y viene saliendo la mujer a enterrar a su hijo. Pero miren el versículo 13. Dice, al verla, el Señor se compadeció de ella. Mire qué preciosa esta palabra. El Señor se compadeció de esta viuda. ¿Qué es eso de compadecerse, hermano? Ya le explicamos, ¿verdad? ¿Qué es la compasión? Es ese sentimiento que nos da tristeza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Sentimos tristeza porque vemos a otro que está sufriendo. Pero no me quedo ahí,
porque eso es lástima, sino que doy el segundo paso, que es, hago algo para aliviar su dolor. Vea lo que hizo Cristo. Dice, al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, Cristo va a hacer dos cosas, hermano. Cristo va a hacer dos cosas para aliviar el dolor de esta mujer. Primero le dice, no llores, no llores. Hermano, Dios no quiere que lloremos. Dios no quiere vernos llorar, ¿sí? A Él le conmueve nuestro llanto, a Él le conmueve nuestra lágrima, a Él le conmueve cuando sufrimos. Por eso le dice a la mujer, no llores, porque Él sabe lo que es llorar. Él sabe que cuando uno llora, saca lo de dentro, el destrozo, las heridas abiertas, hermano, son lo que nos hace llorar. Por eso lloramos. Pero Jesús le dice, no llores. Pero no se queda ahí. Dice el versículo 14. Entonces se acercó y tocó el féretro. El féretro. Es decir, vimos en el video que no era una caja de muerto, ¿verdad? El féretro era una especie de camilla donde ponían al muerto, le tiraban una sábana encima, lo cubrían por completo y lo llevaban al sepulcro, ¿sí? Entonces dice que Cristo tocó el féretro, tocó esa camilla y dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús toca, ellos se detienen y dice, y le dice Jesús, joven, porque era joven todavía, joven. Hermanos, la muerte se lleva a jóvenes, ancianos, niños, a todos. Vea, este no era un anciano, no era un anciano, era un joven que tenía mucho por darle a su mamá, era un joven que tenía mucho que servirle a su madre, era un joven que tenía mucho que servirle a su pueblo, era un joven que tenía mucho que hacer por su nación, pero murió. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Se nos van las personas que amamos, se nos van las personas útiles, se nos van las personas con las que nos enlaza el amor, se nos van. Y grandes y pequeños, y de todos los tamaños, y de todas las edades. Porque así es este mundo. En un mundo de dolor vivimos, en un mundo de lágrimas, en un mundo de llanto. Y todo mundo está en este mismo rollo, ¿sí? Dice, joven, le dice, te ordeno que te levantes. Te ordeno que te levantes. Hermano, aquí estamos viendo ya la segunda idea. La compasión de Jesús en acción, ¿sí? Ya vimos que el mundo está lleno de dolor y de sufrimiento y eso nos invade a todos. En segundo lugar, la compasión de Jesucristo en acción. Cristo obrando en favor de nosotros. Cristo obrando en favor del hombre que sufre. Cristo sanando el corazón roto de una madre que lo ha perdido todo. Le dice, joven, te ordeno que te levantes. Ahora dice el 15, el muerto se incorporó y oiga, y comenzó a hablar. Y mire esta palabra hermosa que dice, y Jesús se lo entregó a su madre. Hermano, eso me hace pensar en algo. Me hace pensar cuando dice, y Jesús se lo entregó a su madre. Es como que Cristo haya ido y se lo arrebata la muerte al hijo de esta mujer. Se lo quita la muerte, se lo arrebata. Y una vez se lo ha arrebatado a la muerte de sus garras, se lo entrega a la madre que lo ama y que lo necesita. Así es Jesús. Así es de compasivo. Así ama al hombre, así ama al ser humano. Cuando sufre, cuando llora. Hermano, la compasión de Jesús es grande, es hermosa. Jesús dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia que tenía compasión de la gente cuando no había comido. Oiga eso. ¿Cómo es posible que Dios sienta compasión
de aquellos que no han comido. Así es Dios, porque es compasivo. Es Jesús el compasivo, ¿sí? Él siente compasión cuando no comemos. Tiene compasión cuando enfermamos. ¿Se acuerdan de la viuda de la suegra de Pedro? Cómo Cristo viene de visita a la casa de Pedro y encuentra que ella está con una gran fiebre, temblando de frío. Y Jesús viene, la toca y la sana también. Jesús tiene compasión cuando estamos enfermos, cuando no comemos. Jesús tiene compasión con las personas que están impuras por la vida. Jesús dice que sanaba a los leprosos, porque los leprosos eran la exclusión de la sociedad. Los leprosos, cuando les caía esa enfermedad, que era la lepra era como un piquetito de zancudo, cuando queda rojo, el piquete de zancudo. ¿Se ha notado eso? ¿Se ha fijado eso? Cuando el zancudo pica, queda rojito ahí. Así comenzaba la lepra, con un puntito rojo. De ahí la lepra se iba expandiendo, se iba expandiendo hasta que se comía toda la piel y quedaba el puro hueso. Y como eso era contagioso en extremo, mandaban a la gente al campo, a las cuevas, al monte. Y allá tenían que vivir las gentes desterradas, hermanos, olvidadas por la sociedad. Cristo dice que tuvo compasión de los leprosos porque eran impuros, porque nadie los quería. Jesús también tiene compasión de aquellos que la sociedad no quiere, ¿sí? De aquellos que la sociedad no les toma en cuenta. Jesús, como vemos acá, también tiene compasión con aquellos que han perdido a un ser querido. Jesús tiene compasión con aquellos que sufren por la muerte, porque la muerte les ha arrebatado a un ser humano, a un ser querido. Entonces llevamos dos ideas en esta lectura. Primero, el mundo en que vivimos está lleno de dolor y de sufrimiento y de angustia. Esa es parte de la vida. Segundo, tenemos un Jesús compasivo. Si el mundo está lleno de dolor y de miseria, ahí está Jesús, que muestra su compasión en acción. Cuando no tenemos que comer, cuando estamos enfermos, cuando hemos perdido a un ser querido, cuando la vida va mal y nos rompe, entonces aparece Cristo y está ahí disponible para cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, vemos el poderío de Jesús, la autoridad de Cristo. Dice el versículo 15. Bueno, en el 14 le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. ¿Quién es el único que tiene la autoridad sobre la vida? Es Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. O sea que Él es el dueño de la vida, hermanos. Él tiene poder de quitarnos la vida y devolvernos la vida, como hizo con este joven. Dice: joven, te ordeno. ¿Por qué le ordena? ¿Quién ordena? Pues ordena el que es el dueño. Ordena el que es el patrón. Ordena el que tiene el poder. Ordena el que tiene la autoridad. Entonces Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Cristo tiene autoridad sobre la vida del ser humano. Y aquí le está diciendo al hombre, a la muerte: te ordeno que lo sueltes, te ordeno que lo devuelvas para acá, al mundo de los vivos. Te ordeno que no te lo lleves, te ordeno. Bueno, de hecho ya se lo había llevado, pero se lo arrebató a la muerte. Y dice el 15, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre.
Jesús devuelve la esperanza perdida. Jesús devuelve, hermanos. Jesús devuelve aquello que nos causa confianza en la vida. Jesús nos devuelve la paz a nuestra vida. ¿Ustedes creen que la paz no vino a esta mujer? ¿Usted cree que la paz no regresó al corazón de esta mujer que lloraba y lloraba y lloraba? ¿Usted cree que sus ojos no dejaron de derramar lágrimas? Sí. Tal vez derramó lágrimas, pero ya no eran de tristeza, de llanto, de dolor. Ya no eran lágrimas de sufrimiento. Ahora eran lágrimas tal vez de esperanza. Eran lágrimas de gozo, eran lágrimas de consuelo, porque había regresado a la vida lo único que tenía. Así es Jesús. Él nos devuelve la esperanza. Él nos devuelve la paz a nuestro corazón. Él nos devuelve al ser humano lo que la muerte nos roba. Él nos devuelve al ser humano lo que el diablo nos quita. Él lo hace por nosotros. Él va y le arrebata al diablo todo lo que nos ha robado. A través del pecado, a través de la miseria que hay en este mundo, hermanos. Él es el que va y lo hace por nosotros. Dice el versículo 16, todos se llenaron de temor y alabar a Dios. Hermano, aquí está una cuarta cosa que observo en el texto. Esta cuarta cosa es que tenemos que alabar a Dios por su compasión. Alabar a Cristo por su compasión. Mire lo que ellos decían. Dice el versículo 16, todos se llenaron de temor. Claro, ¿y quién no? Si un muerto se ha levantado, un muerto que ha resucitado, eso no se daba todos los días, hermanos. Esto no se daba todos los días. Esto de levantar muertos solo ha ocurrido 7 veces en toda la Biblia. 7 veces. Y esta es una de ellas. Dice la Biblia, todos se llenaron de temor y alabaron a Dios. Ahí está lo que nosotros debemos hacer porque tenemos un Jesucristo, un Jesús compasivo. Alabarle porque es verdad. Mire lo que dice acá. Dice, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Hermano, no hay nadie que sea más grande que Cristo y por eso es que hay que alabarle a Él. Porque Él tiene el poder, Él tiene el dominio, Él tiene el control, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra, porque Él es el profeta que Dios mandó para que nos hablara sus palabras a los seres humanos. Él, dice Juan capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de esto, de que Dios envió a su Hijo como verbo encarnado. Y dice la Biblia en el 1:14 que vino y habitó entre nosotros. Vino y estuvo ahí como un ser humano normal, como cada uno de nosotros somos. Pero es poderoso. Y por eso es que hay que alabarle, porque Él tiene todo el poder del universo. Él es el dueño del universo. ¿Sí? Dice, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Y lo segundo que decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Oh, hermano. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Están diciendo, Dios directamente vino y nos ayudó. Y eso es Jesús. Es Dios en medio de nosotros ayudándonos. Eso es Jesús. Dios en medio de nosotros consolándonos, abrazándonos, tendiéndonos la mano. Así como esas manos que están atrás de mí ahora, ¿sí? Esas manos consolando, esas manos llevando esperanza, esas manos llevando consuelo, hermano. Esas manos diciendo, Dios te ama, Dios no te ha olvidado, Dios, para Él eres especial. Eso vino Jesús a decirnos. Dios ayudándonos, Dios directamente ayudando a su pueblo. Nunca olvide que tenemos a un Cristo así. Cuando usted esté en dolor, en sufrimiento, en angustia,
Acuérdese que hay un Cristo compasivo dispuesto a mostrar su compasión a través de la acción, ¿sí? Acuérdese que Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el dueño del universo entero, es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso se le llama en la Biblia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿qué más, hermano? Tenemos un Jesús compasivo. Si bien es cierto, el mundo está lleno de dolor y de miseria, de caos. Pero ahí en medio de ese mundo de caos, Dios envió a su Hijo a ayudarnos. Dios mismo ayudándonos. Uno de los nombres de Cristo en Isaías 9:6 es Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios en medio de nosotros. Eso es Jesús. Un Jesús compasivo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Cuando usted esté mal, cuando usted sienta que la fe le ha fallado, vaya a Lucas 7:11-17 y vea que Cristo, cuando lo mira a usted, Él también llora. Cuando lo ve llorar, Él también llora y se conmueve, tiene compasión y quiere ayudarle, quiere devolverle la paz. Que Dios bendiga su palabra. Jona, te dejo ahí el micrófono. Muchas gracias, hermano. Que Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, sus vidas, toda la congregación en general. Es una gran bendición la que Dios nos ha permitido